Ser Podcast. Buenas noches. Buenas noches. Pregunto siempre a mis invitados por un seudónimo para arrancar esta conversación. José Luis. José Luis. Vale. Es un programa que arranca en el mar y despediremos en un faro. Entonces, si yo le pregunto qué relación tiene con el mar, ¿qué me contesta? Que no sé nadar, que me atrae, que me lleva y que en cualquier momento me puede absorber. ¿Ha mantenido conversaciones en la orilla del mar? Sí. En mi país, Mar del Plata, por ejemplo, es un lugar de veraneo maravilloso y allí infinidad de conversaciones relacionadas con el tiempo, fundamentalmente. ¿Con el paso del tiempo o con el tiempo...? Las dos cosas, con el paso del tiempo y con el tiempo... Meteorológico. Vamos a hacer un viaje juntos, una travesía que va a empezar en Cacharita. Voy a poner una música. Vamos a imaginar que había gramola en su casa o en su barrio, o ¿qué aparato musical habría? ¿Qué es la radio. Vamos a imaginar que están las ventanas de los patios abiertas. Y entonces suena esta canción. ¿Qué imágenes le vienen a la cabeza escuchando este O Sole Mio? Mi padre, mi madre, mi hermana, que me hacía escuchar la radio, y ahí yo pegado así escuchaba. Y además, bueno, se hablaba mucho italiano, pero napolitano más en mi casa, de pequeño. Lo poco que puedo hablar en italiano, poco, bastante, más o menos equivocado, es porque lo oí. Ya de 5 o 6 años que tenía, oí el idioma italiano. Porque estábamos en un barrio en Buenos Aires, sí. Pero claro, la música que se escuchaba por las ventanas, no sé si de su casa eran canciones napolitanas. Sí, claro, si no eran... si no la escuchábamos por radio, se cantaba permanentemente en el dialecto, ¿no? Napolitano. Eso lo escuchábamos y yo sé algunas palabras del napolitano. ¿Qué recuerdo tiene de su madre? Yo quedé huérfano de padre de muy pequeño, 11 años tenía. Así que mi madre fue el motor de todo, de mi entrada a la adolescencia, el comienzo de la escuela, la necesidad de trabajar en otra cosa, porque veníamos de una familia relativamente humilde y había que trabajar. Así que yo ya a los 11, 12 años, 13 años ya estaba trabajando en una farmacia, limpiando ahí, ejerciendo de barredor, y después otras cosas, y mientras tanto se hacía la escuela primaria. Eso fue casi al final, en el 5º grado y el 6º grado ya me permitieron a mí trabajar, y ahí se finalizó mi yo hice otra cosa, porque después de esto que te cuento, pues seguí trabajando
seguí trabajando. ¿Alguna vez ha dicho que el trabajo de, pues eso, de mozo, de recadero, en la farmacia Forest, ¿no? La La farmacia farmacia Forest, le ayudó a desarrollar luego su trabajo como actor? Bueno, pero eso lo supe yo bastante después, ya pasada la adolescencia y ya cuando me inicié en el teatro de una manera más continuada y importante para mí, que me venían recuerdos que me posibilitaron imitar y conseguir cosas que me llenaban la cabeza, ¿no? Recuerdos permanentemente, malos y buenos. Hay uno muy bonito que también ha contado muchas veces, y es cuando se descubre también muy pequeño, con 7 u 8 años, contando cosas a los compañeros y viendo cómo les provocaba la felicidad, la risa. Bueno, eso es un poquito mayor, de 10 a 11. Pues sabe que le voy a poner un fragmentito de cuando estuvo aquí Malena, sí, su hija, para que vea que entre ese chaval de 11 años que contaba cosas y la persona que tengo delante, habrán cambiado muchas cosas, pero eso... Hasta yo cambié. Sí, pero esa sensación de provocar alegría y felicidad al contar cosas, sí, no ha cambiado nada, ya verá. De estos sofás de Sky, que era verde, pero bueno, como no había mucho dinero, lo tapizamos con una tela, que ahora me viene una imagen de florecitas verde también. Y yo me quedaba ahí dormida, y qué bonita esa sensación de que te lleven a la cama a UPA. Llévame a UPA. Y entonces mi padre me levantaba con sus brazos fuertes y poderosos y me llevaba a la cama. Y ahí, metida en la cama, si estaba un poco desvelada, me contaba cuentos. Y él siempre tiene esa imaginación medio absurda, pero no eran cuentos habituales, sino que él los iba improvisando sobre la marcha. Y wow, era una gozada porque cada día era un festival. Cada día, cada noche un festival en casa, ¿eh? Sí, yo me entretenía mucho. A veces lo hacía de mala gana porque eso provoca una cantidad de sensaciones, de sentirse importante y de hacer cosas que uno no tiene ganas de hacer, y igual las hacía. Y inventaba, me venían a la cabeza imágenes y situaciones vividas ya anteriormente y inventaba cosas. Pero eso es lo que le atrapó para interpretar, el ver que contando cosas hacía reír a los demás ¿no? Provocaba la fascinación. Eso es lo que atrapa. Vamos a ver, yo recuerdo que imitaba mucho. Y siempre imitaba a los cantores de tango, Florial Ruiz, Marino, Fiorentino, de la época. Y iba bien. Y eso lo veía cuando me escuchaban los amigos. También contaba cuentos y imitaba a otros amigos. Y una vez me propusieron si me animaba a pedir limosna en la calle. Pero yo cuando tenía 16 años o 15, 16 años, entonces tenía bastante más cabello. Me lo tiré todo por delante, así, me acomodé en la calle, me distancié de mis amigos que estaban en la esquina muertos de risa, y me puse una venda en los ojos, o en un ojo, despeinado, y me senté y puse la mano así y decía cualquier cosa decía. Y yo lo único que veía eran los pies de los transeúntes que pasaban delante, hasta que uno de ellos, una pareja,
se detuvo y no oía bien, y lo que oí fueron que me dejaron monedas aquí. Yo tuve la impresión que había salido bien la imitación, había logrado un éxito, y las risas y los aplausos de mis amigos, pues eso me proporcionaron a mí salir corriendo. Y allí pasé que se notara de que yo era un farsante. ¿Quién iba a decir que aquellas eran las primeras monedas de una carrera sí, larga, pues mira, exitosa? Sí. ¿Por qué Héctor Alterio se ha puesto de seudónimo José Luis? Me salió en la cabeza. No te puedo decir José Luis. Pinocho podía haber dicho, ¿no? O Juanco, pero no sé, no hay. José Luis, un nombre común. Sí. ¿No? Un nombre común, muy típico aquí en España. Sí, sí. Llega a España en el 75, por ahí, ¿no? Huyendo de la dictadura argentina, amenazado de muerte por la AAA. ¿Recuerda quién le acogió en España por primera vez? O sea, ¿podría recordar en qué casa durmió la primera vez que llega aquí? ¿Quién le ofreció una cama o una pensión o algo así? Yo estaba en un hotel porque yo había venido al Festival de San Sebastián de ese año con una película que se llamaba La Tregua. Y vine y llegué el mejor de los mundos, ¿no? Invitado, un hotelazo tremendo que está todavía aquí en el centro, muy, muy cerca de aquí. Y estaba ahí y me dijeron, bueno, hay que hacer notas, hay que hacer esto. Yo hice todo eso y empezó el rodaje del festival, hasta que me llaman por teléfono mi mujer, que había recibido una nota que decía que en cualquier lugar donde me encontrara me iban a matar si no desaparecía de la Argentina. Yo le dije, pero eso me causó mucha gracia, ¿no? Hasta que me empecé a poner serio porque vino el dueño del gerente o el encargado ahí del hotel y me dijo, pero cuando se enteró de toda la situación, usted no se puede quedar aquí, nos compromete, no. Y tuve un amigo. Nos compromete porque que le amenacen de muerte a usted, quizás supone que en el hotel pongan, yo qué sé. Sí. Haya un atentado, una bomba en el hotel. Entonces querían que dejara el lugar. Y yo ahí es cuando dormí por primera vez en la casa de un amigo, Gabriel. Isidro Gabriel el apellido. Isidro Gabriel. Y nada, y esperé. Y seguí con mi asombro y mis dudas y volví a llamar a mi casa. Mi mujer me decía, búscate trabajo, busca alguna cosa, esto va muy en serio. Había nacido mi hija recién, la que le hiciste la nota. Malena. Ya mi hijo mayor tenía 4 años y tanto con mi hijo como con mi hija, mi mujer tuvo la valentía y el coraje de sacarse un pasaje para venir aquí sin saber qué me iba a pasar, y se hizo el primer viaje que hacía en avión, la primera vez que veía $1, todo por primera vez. Y salir del país sin saber si iba a volver o no iba a volver, sin saber cómo me iba a encontrar a mí. El encuentro fue conmovedor porque la vi a mi mujer con Malena en los brazos y mi hijo agarrado así de la mano, y
realmente fue como un salvavidas, ¿no? Que me tiraban. Y allí estaba viviendo en una pensión, porque yo tenía... lo que pasa es que vendimos, cuando mi mujer se enteró de la situación, teníamos un coche aquí en Buenos Aires y un pequeño departamento que tenía. Entonces hizo la gestión para vender todo eso. Uh-huh. Con ese dinero vino para aquí. Y con ese dinero vivimos un par de días hasta que de pronto alguien me ofrece trabajar, o sea que, a mí esta sensación la tuve siempre, ¿no? En los momentos álgidos de la vida de los seres humanos, uno cuando pasa algo, uno sabe quién es quién. Y aquí, sin que a mí me conociera nadie, o si me conocían, sí, en el medio, bueno, pero me ofrecían cosas, hasta dinero, con una generosidad conmovedora. Y eso a mí me choqueó mucho, me gustaba, ¿no? Por un lado, ¿no? Y estábamos en una pensión, venían noticias de Buenos Aires, y me acuerdo que yo estaba en el balcón, venía mi hijo, lo agarraba a mi hijo temiendo que nos tiraran algún tiro por ahí, no lo dejaba mover y me retiraba del balcón, y eso se me repitió varias veces. ¿Y ese miedo se pasa alguna vez? ¿Se acaba pasando? Sí, sí. Pero ese momento se tuvo. ¿Y cuánto duró? No sé, para mí una eternidad era. Y bueno, y así empezamos de a poco, fuimos a otro lugar y después de ese otro lugar ya empezaron a venir las ofertas y el problema de las zetas y las eses para los personajes que me doblaban inmediatamente. Es que nunca ha perdido el acento argentino. Aquí en España desde el 75 y lo mantiene impoluto el acento argentino. No, sí. Pero puedo imitar el acento español. También. Bueno, cuando dice empezaron a llegar las ofertas, se traduce en 150 películas. Eso, bueno, sí. 50 horas de teatro. Con Europa me permitió trabajar en Italia mucho tiempo y en Francia. Y realmente fue muy bien, porque eran películas importantes que se hacían allí. Nominaciones a los Oscar, muchos premios. Héctor Alterio se siente querido en este país. Sí. ¿Y se siente querido en la Argentina? Por lo que me dicen, sí. Te echamos de menos. Sí. Me siento bien aquí y allá. Me resulta difícil decir si tengo que ir a vivir allí. Entonces yo siempre puse por excusa que a mis hijos no le iba yo a provocar lo que yo padecí, que me dejaran... Mis hijos son españoles prácticamente. Tenían 6 meses, 7 Malena y 3 años Ernesto. Y así que ahora tienen 50 y 45 y más. Pero siempre pensé que le provocaría un desarraigo si hubiéramos decidido, cuando ya pasó todo, cuando ya me digo puedes volver, me dijeron. Entonces ya siempre pensé que si les provocaba a ellos lo que yo padecí, nunca lo deseché totalmente. Así que estamos aquí. Vamos a escuchar cuando le dan el Goya de Honor, que entiendo que fue un momento muy especial para Héctor Alterio, año 2004. Vamos a recordar ese momento. Entregan el Goya de Honor
sus hijos Ernesto y Malena Alterio. Recoge el Goya de Honor Héctor Alterio. Todo el teatro en pie. El aplauso lo hemos tenido que acortar porque duraba minutos. Sí, y ahora fue muy emocionante. Sí, sale usted al escenario. Bueno, creo que esto es demasiado. Quiero agradecer a la Academia, a sus directivos que han tenido esta generosa actitud de otorgarme este premio. Quiero agradecer a la industria de cine español por su colaboración con el cine de mi país. Quiero dedicar este premio a mi mujer, a mis hijos, a la Argentina, a la Unión de Actores. Y estoy decididamente por la libertad de expresión. ¿Por qué dijo lo de la libertad de expresión? Yo creo que en ese momento había un auge de prohibiciones relacionadas con eso, que eso era muy corriente. Y decir eso era que yo estaba implicado en mi posición, ¿no? Y me vino muy bien para decirlo y me sentí mejor. Ahora va a hacer un espectáculo en honor a Piazzolla. Sí, se celebra el centenario, ¿no? En Úbeda. Sí. Vale, ¿quién es Piazzolla para Héctor Alterio? Bueno, es toda mi juventud, mi adolescencia. Soy un enamorado de su música y su creatividad. Y sigue necesitando subir al escenario. Sí, por varias razones, económicas y de divertimento y de trabajo. Y sí, claro que sí. Más que otra actividad de televisión o cine, bueno, sí, pero el teatro me fortalece, me posibilita relacionarme con mis amigos, compañeros en ese momento, aunque sean accidentales, pero que hacemos un trabajo permanente. Yo trabajo en una función de teatro con la cual muchas de esas funciones de teatro lo he hecho más de 150, 200 veces. Pero siempre tengo la imagen de un señor desconocido para mí, que sale de su casa, va a la taquilla del teatro, compra una entrada, paga un dinero del cual yo vivo también, entra y se sienta a ver un espectáculo. El espectáculo que va a ver, lo ve por primera vez. Y yo tengo en mi haber 150 funciones. Eso a mí me permite estar vivo en mi profesión, porque yo digo, este señor tiene que ver un estreno. Y yo me tengo que olvidar de todas las veces. No tengo que estar repitiendo como un loro que ocurre. No digo que no pase, pero de tanto en tanto con muchos actores. Y eso que no quiero. Entonces, esa actitud me hace estar vivo en el teatro, a pesar de que son muchísimos años que vengo haciéndolo. Esa actitud me hace alerta, me mantiene alerta en mi trabajo. Esa actitud de ser la primera vez para alguien. Sí, ser la primera vez para alguien, que está viendo un estreno, ser por primera vez. Vamos a despedirnos en un faro. Vamos a poner música de Piazzolla. Sí. He elegido Lo que vendrá, que es como abre el espectáculo. Entonces, bueno, siempre pregunto a los invitados que vienen al faro que se visualicen con alguien en un faro, mientras en este caso suena Lo que vendrá. Entonces, Héctor Alterio, ¿con quién se visualiza en un faro? ¿Con quién querría estar en un faro? Esto es una fantasía. Una fantasía, sí. ¿No? Puede ser con Piazzolla vivo, puede ser con su familia, con su mujer, con mi quien mujer quiera. Y mis hijos. ¿Y su nieta también? Y mi nieta, inevitablemente,
Maravillosa nieta tengo. Sí. Lola se llama. Lola. Nos contaba Malena que a la nieta también le cuenta cuentos. Sí. Y entonces empieza a inventarse historias con ovejas. Y ahora la oveja, ¿cómo era la oveja? Bueno, Era porque una la oveja blanca. me permite a mí jugar con muchos personajes. La oveja, o sea, es muchas. Las que saltan no es una sola, son muchas. Y todas diferentes. Y cada uno tiene su nombre. Y eso me entretiene mucho. Si yo pregunto a Héctor Alterio en ese faro, ¿qué es lo que vendrá? ¿Qué es lo que vendrá? ¿Qué es lo que vendrá? ¿Qué va a venir? Pues el hecho de que no se sabe qué es lo que vendrá entra en la fantasía de muchísima gente que puede pensar en una cosa y pensar en otra, y en eso estoy. Algunas veces pienso que vendrá el fin de las guerras, otras veces pienso que se me van de encima todos los años que tengo de más. Puedo cantar, puedo vivir nuevamente con mi relación afectiva con mis hijos, y por otro lado, no sé lo que vendrá. Héctor Alterio, muchas gracias por haber estado aquí, por habernos brindado esta primera vez también a nosotros. Muchísimas gracias, espero que me inviten otra vez. Buenas noches. Adiós. Suscríbete al Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Cadena SER. La radio.